Hola Manuel. Mi nombre es Leonel, soy de Guatemala. Para mí verdaderamente es un gusto saludarte. El motivo por el cual estoy grabando este audio en este momento es para compartir un poco de mi breve experiencia como miembro de la Iglesia Sud. Pero antes de iniciar con mi experiencia y las cosas adversas y algunas vicisitudes que pasé como miembro de esta organización religiosa o secta coercitiva, que es la mejor forma que se le puede llamar, quiero felicitarte y agradecerte por tu programa, por Pesquisas Mormonas, porque verdaderamente pues es una luz para muchas personas que tenemos dudas, que tenemos alguna inquietud con respecto a la iglesia o secta mormona, ¿verdad? Porque pues a veces no tenemos ningún tipo de guía algunas personas para poder dilucidar la verdad. Y no por esto pues quiero decir que seas alguien que promueve que la gente se salga de la iglesia, sino que pues al contrario, tu trabajo es de mucho valor y verdaderamente a mí pues me ha servido mucho para conocer de lleno y de fondo lo que es esta organización como una secta coercitiva y pues un poco peligrosa para la psique de muchos seres humanos, ¿verdad? Pues para iniciar mi experiencia, yo me uní a la iglesia en 2021. En ese momento en el cual pues yo tomé esa decisión, estaba atravesando por un momento bastante difícil, porque una de las personas las cuales pues a mí me crió junto con mis abuelos, porque yo me crié con mis abuelos, una de esas personas pues se llamaba Olga. Ella estaba muy grave, era una persona de avanzada edad, estaba padeciendo diabetes y pues esta persona estaba en agonía, estaba muriendo lentamente. Yo estaba pues de ánimo bastante bajo, me sentía muy mal, me sentía bastante mal. Eh, Estaba solo prácticamente, ¿verdad? Pues tenía mis hermanos, pero cada quien con su vida. Entonces, pues, en ese momento yo empecé a buscar consuelo en muchos lugares y con muchas personas. Y llegó a mi vida, ¿verdad? La iglesia mormona, en la cual, pues, por medio de los misioneros, ellos me contactaron. Yo les comenté la situación en la cual estaba atravesando yo en ese momento y lo difícil que era para mi vida personal, la pérdida de esta persona, pues esta persona ya había fallecido, ¿verdad? Entonces, ellos se portaron de una manera impecable, se portaron de una manera excepcional, me dieron mucho apoyo emocional, llegaban a mi casa, nos juntábamos bastante seguido. eh, Mi abuela pues me instruyó mucho en muchos temas religiosos. Yo conozco muchos temas bíblicos, conozco muchos temas doctrinales, conozco muchos temas de la Iglesia Católica. Pues mi abuela era católica, era una mujer muy devota y creyente en la Iglesia Católica. Pues para mí no fue para nada difícil, ¿verdad?, conversar con los misioneros de estos temas religiosos y ahondar más de lleno en algunas cosas doctrinales. Hubieron algunos temas pues que discrepé con ellos, ¿verdad? Hubieron algunas discrepancias cuando me los presentaron. Yo tenía muchas dudas, tenía muchos sentimientos adversos en esos momentos. Estaba completamente vulnerable, para ser conciso y claro. Me sentía bastante solo, me sentía bastante alejado de Dios y de muchas cosas, pues por el momento yo sigo siendo una persona creyente. Entonces, pues ellos me hicieron la pregunta si yo consideraba menester bautizarme, si yo consideraba que era bueno. Yo lo dudé, no lo quise en ese momento y pues ellos siguieron buscándome, siguieron insistiéndome, siguieron invitándome a la iglesia. Yo llegué a la iglesia en un momento pues en el cual estaban limitando el ingreso de personas por el tema de la pandemia de COVID-19. Entonces, pues cuando yo llegué a la iglesia, pues me topé con muy pocas personas, ¿verdad? Con el obispo, tal vez sus consejeros, el secretario y los misioneros, obviamente, que pues nunca se me despegaron. Yo me sentía bastante bien.
Empecé a asistir a la iglesia sin bautizarme, empecé a sentirme pues bien recibido en ese lugar. Eh, Al poco tiempo tomé la decisión de bautizarme. Eh, la verdad, cuando los misioneros pues, me dijeron si yo había hecho las preguntas y todo eso, de que si la iglesia era verdadera, yo creo que pues les dije que sí, por el simple afán de sentirme aceptado, ¿no? Por el simple afán de sentirme bien. Tal vez inclusive fue algún tipo de sugestión que yo tuve personalmente y dije, pues sí, sí, yo creo. Y pues me bauticé, empecé en la iglesia en esa fecha de mayo del 2021. Entonces, igualmente seguía todo súper restringido con respecto a lo del tema COVID, nos pedían pues mascarillas y todo eso, ¿verdad? Yo me empecé a meter a la iglesia, empecé a asistir los domingos, empecé a conectarme con más personas de mi misma edad que pues asistían a la iglesia. Me dijeron automáticamente que yo formaba parte de una organización de jóvenes adultos solteros y pues me sentí súper bien porque pues después del mal trago que había pasado por la muerte de esta persona que era parte de mi familia, era súper importante para mí, sentirme tan aceptado y en familia fue algo súper. Yo me sentía como nunca nadie quizá pudo haber sentido, me sentía muy bien aceptado y todo eso, ¿verdad? Entonces pues automáticamente a los días de estar yendo y asistiendo o inclusive a veces de ver las reuniones por Zoom, porque la estaban transmitiendo por Zoom, me, me llama el obispo y me da un llamamiento de secretario de barrio, así súbitamente. Entonces pues yo lo acepté sin dudarlo. Yo dije pues que claro que sí. Y pues automáticamente mi asignación como misionero, como secretario, era era asistir al obispo en las diferentes tareas del barrio, como por ejemplo llevar el control de membresías, llevar el control de temas financieros, ayudarle con las transmisiones que se hacían en ese tiempo por Zoom, ayudarle a planificar actividades, tal vez con sus restricciones de la índole pues de salud por el tema COVID-19. También pues le ayudaba en todo lo que me pedía, ¿verdad? El obispo, inclusive si habían días entre semana en los cuales pues yo tenía la oportunidad de poderle ayudar tal vez con limpieza de la capilla o algo así, porque para los hermanos era bastante restringido llegar, ¿verdad? Yo ayudaba, colaboraba y lo hacía de toda mi voluntad y corazón posible. Da el tiempo pues de que relevan este obispo, llega un nuevo obispo, se empieza a abrir todo lo de la pandemia de nuevo, la pandemia quedó en el olvido, toda la gente vuelve de nuevo a las capillas, siempre con la restricción de la mascarilla y la distancia y todo lo demás que ya conocemos del tema COVID. Y pues para mí el trabajo se duplicó o triplicó porque ya me tocaba contar los diezmos, depositarlos, inclusive en día domingo. Siempre me pregunté si el domingo era el día de reposo, ¿por qué tenía yo que ir a un banco? Aquí en Guatemala pues se deposita únicamente en los bancos, hay que hacer una fila enorme para poder depositar el dinero, máximo si es domingo hay 2, 3 bancos abiertos únicamente en la ciudad. Eh, Era un trabajo aparte, llegaba súper temprano, 8 de la mañana, y me terminaba yendo 3, 4 de la tarde, inclusive a veces se iba hasta el mismo obispo antes, después de la sacramental, o tal vez él hacía un par de entrevistas y me quedaba yo solo porque no tenía ningún tipo de ayuda de nadie, ¿verdad? O sea, no habían más secretarios que me ayudaran, era únicamente yo contra el mundo. Entonces, pues yo tenía una poquísima experiencia en ese ámbito, ¿verdad? Porque si bien yo me había desenvuelto tal vez en algunos campos administrativos o tal vez en algunos campos jurídicos, que es en realidad el campo en el cual yo lo conozco a cabalidad porque lo estudio, pues eh, era muy difícil para mí poder desenvolverme con todo eso porque eran temas pues financieros del barrio, eran temas de membresía del barrio, inclusive a mí el obispo pues me daba la tarea, la difícil tarea
de poder hablar con un hermano y decirle, hermano, su recomendación está vencida, ¿cuándo la va a renovar o cuándo la puede renovar? O cuándo desea tener una entrevista con el obispo y sus consejeros, y había gente que tal vez pues era muy renuente y te decía, no, no me interesa, o dígale que sí tal día, o no sé, y tal vez pues al final el que quedaba mal era yo, ¿verdad? O sea, quedaba así como que, pues ¿por qué no le dijiste que la renovara? ¿O por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo disuadiste o lo convenciste o algo así, verdad? Entonces pues yo al final me sentía un poco culpable y no sabía cómo pues yo hacer que las personas pues hicieran lo que me pedían. Entonces al tiempo pues llegó una auditoría del barrio. El obispo anterior había dejado el barrio con un poco de desorden, él y su secretario anterior, antes de que lo relevaran. Y luego yo, cuando tomé el cargo de secretario, pues el obispo estaba por salir, el obispo que me llamó, continué de secretario con el nuevo obispo. El barrio estaba en un caos financiero, pues no sé por qué motivo no tenían sus facturas y todo ese tipo de cuestiones en orden. Y llegó una auditoría al barrio y pues el que se comió la regañada y la humillada y todo esto adverso por parte de los auditores fui yo, porque de hecho uno de los auditores era uno de los consejeros de la presidencia de Estaca, y pues llegó el tipo súper grosero, pedante, a tratarme mal, me pidió resultados, me pidió facturas. Para todo esto te estoy diciendo que yo tenía como 3 meses de ser miembro de la iglesia, conocía poco y nada el funcionamiento doctrinal y el funcionamiento organizacional de la iglesia, de la institución como tal, no lo manejaba bien. Entonces, pues para mí fue muy triste y decepcionante toparme con todo esto, ¿verdad? Y me replanteé muchas cosas, pero más sin embargo, hubieron muchas personas que me dijeron que la iglesia era perfecta, pero los miembros no. Y creo que eso, pues, siempre que pasa alguna cosa de estas, te dicen lo mismo, ¿no? Que la iglesia es perfecta, pero los miembros no. Entonces, pues yo dije, en mi falta de aceptación y en mi falta tal vez de, de cariño y de compañía de las personas, pues dije, pues tienen razón, voy a seguir asistiendo, no me importa, voy a seguir con mi llamamiento y ya. Eh, una vez me llama el presidente de Estaca y me dice que el trabajo que yo estaba haciendo era súper cansado y súper arduo, que era un trabajo bastante complicado, pues como te comentaba al principio, el obispo nuevo nos pedía llegar a las 7:30, 8 de la mañana todos los domingos. Yo trabajaba los sábados, estaba súper cansado. Tenía que hacer el esfuerzo de madrugar y levantarme por lo menos a las 6 de la mañana un domingo, después tal vez de una jornada laboral un poco extensa, un sábado, para ir a la iglesia, ¿no? Entonces, pues lo hacía, mas sin embargo yo lo hacía. Entonces, el presidente de Estaca me dijo que le solicitara al obispo, pues, que me nombrara otros 2 secretarios, ¿verdad? Para que me ayudaran. Yo se lo comenté como en 4 o 5 veces y pues nunca lo hizo, nunca llamó a nadie. Igual yo me seguía comiendo todo el trabajo, haciendo todo lo que me tocaba. Inclusive me tocaba que organizar actividades, me tocaba que, no sé, dirigir la reunión sacramental. Me tocaba, como decimos aquí, tocar el instrumento y bailarlo. Así, entonces era una carga pues bastante grande, ¿no? Para mí, yo estaba en ese momento pues también terminando mis estudios universitarios, estaba ya por cerrar pensum en ciencias jurídicas y sociales, porque yo pues estudio para ser un abogado. Entonces estaba en un momento muy tenso porque pues en la carrera nos demandaban mucha lectura de libros, mucha preparación, mucho conocimiento de leyes. También te requiere mucho ser autodidacta y aprenderlo por tu propia cuenta, no solo quedarte con lo que te enseñan en la universidad, y estar siempre activo en ese tema, ¿verdad? Y más mi trabajo, y más todavía que el domingo ni siquiera lo descansaba. Entonces era una presión muy grande y pues seguí, más sin embargo seguí por todo este tiempo, ¿verdad? Seguí por un par de meses más. Luego se da la situación de que en mi trabajo me estaban demandando ya trabajar por lo menos
medio domingo, que era de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, pues yo estaba como que entre mi trabajo y la iglesia, porque lo que me habían dicho a mí todo el tiempo desde que me bauticé era que para llegar al super cielo VIP, el reino celestial, no sé qué, tenía que ganármelo, tenía que trabajar, tenía que pagar un diezmo íntegro, tenía que ser muy activo en la iglesia, tenía que invitar a todas las personas que conociera, tenía que llevar a mi familia, de hecho, nunca les interesó la iglesia y creo que me miraban hasta un poco con preocupación porque pues ellos toda la vida han practicado la religión católica y de hecho yo también. Entonces, pues era como que un poco extraño que yo los estuviera invitando, ¿no? Como que se quedaban como que ya este que mosco le picó ahora. Pero pues la iglesia me lo estaba demandando, ¿no? Porque ellos me estaban diciendo que pues era la única forma en la cual yo podía ser salvado y llegar al super cielo, VIP, mormón, no sé qué, y, y todo eso pues que te dicen. Entonces, pues yo estaba entre mi trabajo y la iglesia, mi trabajo y la iglesia. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, era muy difícil estar como entre la espada y la pared, cuando en realidad, pues la respuesta era bastante sencilla, ¿no? Que era, pues, mi trabajo, ¿no? Que era lo que me estaba dando de comer y estaba pagando los gastos y la universidad que, pues, a mí me interesaba culminar en ese momento, ¿no? Entonces, pues vine yo y consulté con mis amigos, con mis hermanos, y pues me dijeron que obviamente el trabajo no era lo que pues importaba, que estar en una iglesia donde me estaban dando trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo sin consideración alguna, porque era una barbaridad de trabajo como secretario de barrio, inclusive hasta crear las agendas y todo eso, ¿no? Era un trabajo exhaustivo, la verdad. Entonces, pues era difícil para mí y tomé la decisión de seguir con mi trabajo, ¿no? Pero antes, igual yo de responsable y todo, se lo comenté al obispo en cuestión, ¿no? Y él me dijo pues que estaba bien, pero que priorizara las cosas de Dios, que la Biblia decía que lo demás vendrá por añadidura, que si yo priorizaba las cosas de Dios e inclusive yo consideraba servir una misión, puesto que yo en ese tiempo tenía como 24 años, yo iba a ser bendecido y las puertas de los cielos se me iban a abrir de par en par y que iban a derramar bendiciones en mí hasta que sobreabunden y no sé qué más. Pero yo le dije que, o sea, mi jefe me había dicho que si yo no tomaba el medio domingo, pues lamentablemente iban a tener que decidir entre otra persona y mi trabajo corría peligro, inclusive me podían hasta correr y yo no tenía muchas opciones más de decidir entre otro trabajo y ese, ¿verdad? Entonces me dijo pues que estaba bien, que lo tomara, perfecto, no había problema y que pues que me deseaba suerte en mis actividades personales y no sé qué más. Entonces, pues yo lo tomé, pero me sentía súper culpable. Inclusive llegué al punto de dejar de dormir por un par de noches, no pensando en eso, en la iglesia y en lo culpable que me sentía y en lo mal que me sentía. Lloré, me sentí muy triste, muy mal. E inclusive hacía mi trabajo de súper mala gana, pensando pues que era un pecado estar en el domingo ahí en la empresa haciendo lo que hacía, ¿verdad? Entonces, pues seguí con mi trabajo normal, pero resulta que pues los misioneros nunca me dejaron de visitar, seguían ahí pendientes de mí y seguían pues muy insistentes, ¿no? Que la iglesia, que fueran las actividades, que esto, que lo otro, que yo era super pilas, como decimos aquí en Guatemala, ¿no? Para decir que era yo muy activo. Eh, y todo eso, pues estaban como que tratándome de hacer sentir bien. Inclusive hasta algunos hermanos de la iglesia me decían, no, es que usted es muy inteligente, usted es muy pilas, lo extrañamos, no sé qué. Y pues yo empezaba a sentirme de nuevo bien como cuando el primer día. Pero llegó un punto pues que yo decidí siempre optar por mi trabajo, ¿no? A pesar de los halagos de ellos. Y pues cuando pasó cierto tiempo que yo me alejé de la iglesia por mi trabajo,
pues empecé a recibir muchas críticas, que yo era una persona que no servía para nada por parte de los mismos miembros. Inclusive mi obispo en ese tiempo pues llegó al punto de no saludarme en la calle. Eh, Mucha gente decía que yo pues ya no compartía las creencias de la iglesia, que tuviera cuidado conmigo, que yo era una persona pues no muy buena, que si por algo había decidido entre mi trabajo y la iglesia era porque quizá yo no estaba convencido de la veracidad del evangelio, y que José Smith pues era un verdadero profeta de Dios, y que pues que yo había perdido mi testimonio y todo eso. Y pues cuando yo me enteré de lo que decían de mí, me sentí muy mal, la verdad, porque era como una doble moral, una doble cara, ¿no? Que las personas me estaban dando, entre me decían pues que yo era alguien súper bueno para ellos, y la iglesia en el fondo pues no lo veían así, ¿no? Era como que un poco por interés, porque en realidad nadie quería hacer el trabajo de secretario en la iglesia, ¿no? Porque era un trabajo muy cansado. En realidad nadie quería llegar a las 7, 8 de la mañana a la iglesia, a poner sillas, a colocar sillas, a limpiar todo, a barrer, a preparar la agenda, a preguntarle quién quería hacer la primera oración, a contar diezmos, a depositarlos en el banco, a controlar quiénes tenían su recomendación activa, quiénes no. Y nadie quería contestar llamadas a las 9, 10 de la noche del obispo preguntándole por la membresía. Nadie quería ir a abrir la puerta de la iglesia un sábado a las 6 de la tarde, porque tal vez había una actividad de hombres jóvenes o de mujeres jóvenes o de jazz. O sea, nadie lo quería hacer, pues entonces era en realidad eso lo que extrañaban, ¿no? Entonces, pues da la cuestión, pues, de que mi trabajo donde estaba, pues, finalizó, porque pues fuimos removidos algunos trabajadores de la empresa, ¿no? Por cuestiones de recorte, y que la empresa pues fue absorbida por otra empresa mayor. Entonces pues yo tenía absolutamente mis domingos libres de nuevo, ¿no? Y pues tomé la decisión otra vez de volver a asistir a la iglesia y de volver a incorporarme nuevamente a ellos, ¿no? Pero volví a llegar, y cuando volví a llegar pues me topo con la desagradable sorpresa de pues que ya la gente no era igual conmigo, ya me miraban así como que, "Oh, bicho raro, ¿qué hace aquí?". Yo me sentía súper mal porque sentía como que el rechazo en conjunto de todos hacia mí, ¿no? Y no hallaba yo cómo volver a que me vieran igual, ¿verdad? También me topé con la sorpresa de que ya tenían tres secretarios más, que eran tres jóvenes, perdón, que se estaban preparando para ir a la misión. Entonces, pues, o sea, el trabajo que yo hacía lo hacían dentro de tres. Entonces quiere decir que era prácticamente una explotación laboral lo que me practicaban a mí, porque ni laboral, porque o sea, ni siquiera me pagaban un centavo, ¿no? O sea, prácticamente me hacían una medida de coerción para que yo estuviera ahí, así de fijo, y no faltara los domingos y llevar a gente, porque inclusive yo cometí pues el error de invitar a mi hermano, y mi hermano se bautizó y se metió de lleno a la iglesia, y pues ahí está él aún. Entonces yo invité amigos también y un montón de gente, inclusive pues la hacía hasta de misionero de barrio también a veces, porque acompañaba a los élderes a dar lecciones en las tardes cuando tenía el tiempo, ¿no? Entonces trabajé un montón para la iglesia, y aparte de eso pues también daba el diezmo, ¿no? Y era totalmente íntegro. Entonces, pues, cuando yo me topé con esa escena en la cual pues ya no era tan bien recibido y todo, pues, más sin embargo, me sentí mal, súper mal. Seguía yendo y todo, y pues siempre con la mentalidad que yo voy a la iglesia por Dios, no por las personas. Y siempre con el mismo discursito de que la iglesia es perfecta, los miembros no. Seguía yendo, a pesar de los desprecios, a pesar de los comentarios de pasillos, a pesar de las miradas, a pesar de las cosas que decían a mis espaldas, a pesar de los secretos a voces, ¿no? De que pues inclusive me consideraron apóstata, ¿no? Cuando yo decidí preferir mi trabajo, ¿no?
inclusive comentarios hasta del mismo obispo y su obispado, ¿no? Entonces, pues era un poco complejo para mí, que yo solía estar muy dedicado y entregado y hacía ese trabajo con mucho esmero y con afán y le ponía mucho esfuerzo y mucho tiempo, mucha fortaleza. No pueden venir a decir que yo pues no trabajé o que yo fui un tipo que se la pasaba sin hacer nada o que era un miembro de Domingos, porque es totalmente falso. Te lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo. Pues, más sin embargo, seguí yendo, pero tenía algunas discrepancias ya con respecto a las personas. Pero en todo esto, en lo cual yo seguía yendo, me empecé a adentrar más en lo que era la doctrina de la iglesia y en la profundidad de su doctrina. Y empecé a estudiar algunos temas, pues, que para ellos son un poco controvertidos, ¿no? Porque me empecé a ahondar mucho en el tema de cómo José Smith había traducido las planchas. Y cuando me topé que era con lo de un sombrero, me quedé así como estupefacto, como que, wow, o sea, en realidad creen esto, ¿no? Y da la casualidad que yo vi también un episodio de South Park, ¿no? Donde pasó algo similar, ¿no? Donde te describe lo del sombrero y cantan una cancioncita ahí. Entonces, pues dije yo, eso es todo lo de South Park. Entonces dije, wow, o sea, pues lo creen, ¿no? Bueno, seguí investigando más, mientras seguía asistiendo, seguía investigando más y más y más y más y más. Eh, Me encontré con tu canal, me ayudó un montón porque empecé a encontrar muchas cosas que eran pues totalmente verdaderas porque las comprobaste, ¿no? O sea, las comprobaste siempre en tus en vivos o en videos que sacabas, Manuel. Entonces, pues me sirvió un montón. Más sin embargo, yo seguía investigando también por mi propia cuenta, ¿verdad? Con libros de doctrina profunda como Mormon Doctrine de Bruce R. McConkie, las enseñanzas de los profetas de los presidentes de la iglesia, buscaba en el Antiguo Testamento y me topé con un montón de incongruencias en el libro de Mormón, ¿no? Como de los elefantes en América, lo de las espadas. Inclusive llegué al punto pues de contactar con un historiador de la universidad en la cual yo asisto, ¿no? Y le pregunté si era posible que las personas originarias de América, los pueblos originarios o aborígenes pudieran venir de Israel. Y pues cuando le pregunté esto a esta persona, a este historiador, pues me dijo, no, o sea, en lo absoluto, es imposible, o sea, lo que me preguntas no puede ser ni genéticamente hablando, ni históricamente hablando, ni por donde lo rebusques, no tiene pies y cabeza. Y entonces dije, bueno, hay cosas que pues bueno, pero más sin embargo yo la seguía obviando y decía, voy a seguir por el lado de la fe, voy a seguir por el lado de la fe. Entonces yo seguía, pero mis ganas de saber y de conocer más no cesaban. Yo quería ahondar más en el tema, quería conocer más. Empecé a entrar de lleno pues en la figura de José Smith y qué es lo que es él, ¿verdad? Lo que era, lo que solía ser. Me topé pues con todo lo opuesto a un profeta, ¿no? O sea, un profeta pues se te pinta en muchas escrituras bíblicas o inclusive en otros textos, ¿verdad? De otras denominaciones, como pues personas que son verdaderamente iluminadas, tocadas por Dios, personas que están muy cerca de Dios y pues que son portadores de mensajes y tienen revelaciones y te las pueden ellos describir de una manera tal vez un poco lejos de lo que es real, pero no deja de tener sentido, ¿no? Porque si ves la vida de estas personas, pues tal vez es vida, no son vidas inmaculadas, pero tal vez son vidas un poco más apegadas a lo que se conoce como un profeta, ¿no? Una vida tal vez un poco más cerca de Dios, pero cuando me empecé a descubrir quién era José Smith y su figura, pues fue un poco chocante, ¿no? Porque yo dije, wow, o sea, este tipo era un completo pillo, ¿no? O sea, andaba con nenas menores, eh, su interés era lucrativo, eh, era un conflictivo, era un tipo, pues, pseudo guerrillero, un tipo que andaba
montando armadas por ahí, era echado de todos los lugares de Estados Unidos donde él pues formaba sus campamentos o lugares para estar, pues por las prácticas que hacía, ¿no? Que las conocemos todos, ¿no? Que eran prácticas totalmente, pues, malas. Entonces, pues, entonces, yo, cuando me topé con ese personaje, pues, bastante chocante en la historia de la iglesia, ¿no? Como lo es este personaje que es el profeta máximo, ¿no? Que inclusive dicen que nadie más ha hecho más que él, ¿no? Para redundar, nadie ha hecho más que él. Inclusive lo comparan con Jesucristo y que tiene algo en común, como una familiaridad sanguínea con Jesucristo. Pues dije yo, pues, wow, o sea, este tipo no es ni por cerca un profeta. Pero más sin embargo yo decía, bueno, saquemos de lado a José Smith y sigamos asistiendo a la iglesia, no pasa nada. O sea, saquemos de lado a José Smith, ya no lo tomemos tan en cuenta, ¿no? Pero sigamos asistiendo a la iglesia y sigamos asistiendo a las reuniones y todo como siempre. Al tiempo, pues como que se les pasó un poco a toda la membresía lo de mi trabajo y mi falta de asistencia por meses y me llamó el obispo pues para empezarme a consultar lo del tema de mis investiduras, ¿no? Entonces, pues me hizo una entrevista y todo esto, y pues yo accedí nuevamente porque yo decía, pues hay cosas que discrepo totalmente de la iglesia, pero yo creo en Dios y voy a seguir asistiendo por Dios. Entonces, pues acepté a lo de mis investiduras, me investí en el templo a muy poco tiempo, a muy poco tiempo de ser miembro, ¿verdad? Tal vez para todo esto ya tenía 2 años quizá. Entonces tomé mis investiduras y todo. Participé de lo del templo, del ritual y todo. Pero hubieron cosas que también me generaron muchas dudas cuando yo las empecé a practicar dentro del templo, ¿no? Porque dije yo, bueno, yo vengo de la religión católica. Me enseñaron cosas totalmente diferentes. Yo ya estaba muy grande porque para esa altura yo tenía 25 años, 26 años. O sea, eh, dije yo, pues se me hace súper raro, ¿no? Todo lo del ritual del templo, la iniciación, la investidura, todo esto. Y, y empecé yo también a investigar, ¿no? Y pues me topo de la relación totalmente descarada de José Smith con la masonería, que inclusive está en las páginas oficiales de la iglesia. Me topo también pues con algunas cosas que en realidad practican, ¿no? En las iniciaciones masónicas. Me topo también con algunas pues simbologías masónicas, ¿no? Como es la escuadra, el compás, la regla. Eh, Muchas cosas, ¿verdad? Mucha simbología, muchas cosas pues que tienden a reubicarse o a cruzarse con lo que es la masonería como tal. Pues cuando yo me di cuenta de eso, pues también fue otro golpe, ¿no? Duro, porque dije yo, wow, o sea, acabo de prácticamente participar en una ceremonia, tal vez no del todo masónica, ¿no? Pero una ceremonia que tiene tintes de. Entonces para mí era un poco difícil porque yo la verdad no comparto lo de la masonería, ni tampoco para mí es algo que yo te pueda decir que es del todo bien, ¿no? O sea, si alguien lo practica, pues bien, ¿no? Él sabe qué es lo que le sirve y le funciona a la persona que lo practica, pero a mi criterio, que venía de la religión católica, como te lo mencioné, pues era bastante complicado y bastante difícil, ¿no? Porque pues se me había dicho o enseñado pues que eso no estaba bien, del todo bien, no. Entonces pues yo dije, bueno, pues, o sea, no es puramente algo que venga de Dios o no sé, bueno, son teorías inventadas por los mismos hombres. Platicando un día con un amigo, yo le dije, pues fíjate que me investí en el templo y me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, pues bien, bien, pero hay cosas que pues me generan muchas dudas. Y pues este amigo me dijo, no, es que esto viene del templo de Salomón, no tiene nada que ver con lo que pues crees que es algo totalmente santo y puro, es una comunicación con Dios directa,
vas a ver que todo te va a empezar a salir bien, vas a ver que todo en la vida va a mejorar, deberías de hablar con tu obispo, deberías de contarle tus inquietudes y todo, pues fue lo que hice, ¿no? Y le conté al obispo, pues, que habían algunas cosas, pues, que a mí me habían dejado un poco anonagado y un poco, pues, pensativo. Y me dijo, pues, que no tuviera miedo, que todo era normal, todo era bueno, era totalmente santo. Y que, pues, si yo tenía todo este tipo de cuestionamientos, pues, que no venían de Dios, que orara mucho, que ayunara, que diezmara, y que pues que siguiera fiel y cumpliendo con mis llamamientos, porque ya a ese tiempo pues yo ya volví a tener un llamamiento que era de maestro de quórum de élderes. Entonces yo me desempeñaba muy bien en esos ámbitos, ¿verdad? Porque pues para mí no era del todo complicado el dominio de algunos temas bíblicos, ¿verdad? Por mi pasado católico. Entonces pues me dijo, seguí cumpliendo con tu llamamiento, seguí haciendo las cosas que haces, seguí firme, fuerte, no pasa nada, todo está bien. Pero igual yo tenía dudas, ¿no? Siempre seguía con esa duda en el corazón y seguía asistiendo. Da el tiempo, pues, de que yo me conozco, me reencuentro nuevamente con la persona que hoy en día es mi esposa, ¿no? Porque con ella habíamos coincidido en el colegio y en algunos otros lugares, pues da la casualidad que pues me la reencuentro nuevamente en la vida, empezamos a platicar, a conocernos nuevamente, a compartir ideas, opiniones de muchos temas y pues me topo con la cuestión de que pues ella también había hablado con los misioneros en el pasado y yo le dije, ah, qué bueno, ¿y cómo te fue con ellos? Y pues ella me dice, pues, no muy bien, porque eran muy insistentes y me estaban presionando demasiado y yo opté por la decisión de no volver a ir más con ellos nunca. Y pues yo dije, ah, pues bien. Y yo le comenté, pues fíjate que yo estoy yendo a la iglesia y todo. Pues ella me dijo, pues muy bien, si te sirve, bueno, muy bueno. Pues seguimos saliendo con ella y nos hicimos novios. Yo le empecé a decir pues que asistiera a la iglesia, le empecé a decir que si quería bautizarse. Creo que ella lo hizo un poco por pena, ¿no? Porque tal vez me miraba a mí entregado o activo todos los domingos, a pesar de todas las dudas que yo tenía y de todos los conflictos que tenía personales y de todas las cosas que se decían de mí dentro de la organización como tal, pues seguía yendo y ella miraba que yo seguía yendo, pues, y ella pues me quería. Entonces pues tomó la decisión de bautizarse, ¿no? Porque yo se lo dije, ¿no? Que, pues si quería hacerlo. Entonces pues lo hizo, se bautizó, eh, asistimos a la iglesia, pues en el barrio estaban así como que, wow, qué bueno que se bautizó la novia. Y el obispo automáticamente nomás, pues ella se bautiza, me llama y me dice, te felicito porque pues tu novia, en ese tiempo era mi novia, actualmente pues ella es mi esposa, pues qué bueno que tu novia se bautizó, qué bueno que la trajiste al redil, qué bueno que le dijiste que esto es bueno y pues te felicito porque quizás si te hubieras casado con una persona fuera de la iglesia, te hubiera llevado fuera de la iglesia y eso pues no te conviene y eso no es bueno para tu vida. Entonces qué bueno que estén juntos aquí. Y cuando me dijo ese comentario, pues yo me quedé como que, no lo sé. O sea, quizá, no sé, me pareció un poco raro, ¿no? Me pareció un poco sectario, ¿no? Como decir, te tenés que casar con alguien de aquí. O si no es de aquí, pues tráela aquí. Pero dije yo, lo tomé muy inocentemente en ese tiempo, ¿no? Y dije yo, pues bueno, o sea, quizá quería algo bueno para mí o, o me lo estaba diciendo de una buena forma. Cuando en realidad pues no era así, ¿no? Entonces pues me casé con mi esposa, ¿no? Y pues y nosotros queríamos hacer una fiesta súper privada entre familiares de ambas personas, ¿no? Entre familiares míos y familiares de ella, pero cuando se filtró en la iglesia que teníamos fecha para casarnos y fecha para todo esto, pues ellos empezaron como que a meterse, ¿no? Y a empezar a decir, no, es que cásense en la capilla, cásense con nosotros,
que los queremos tener aquí y pues queremos que estén bien y que no sé qué, y un montón de cosas. Y averiguaron así de la nada, o sea, no sé de dónde se enteraron que nos íbamos a casar y empezaron como que ya ellos a meterse, a decir, no, es que hay una abogada en la iglesia que es súper buena y los va a casar y todo esto, y nosotros les vamos a ayudar por completo en todo, no se preocupen y cásense aquí, y pues inclusive hablaron con mi hermano y hablaron con otras personas y yo le pregunté a mi esposa, ¿no? En ese momento y le dije, pues, ¿te querés casar en la iglesia? Y me dijo, pues está bien, ¿no? Y yo dije, pues no le veo el malo, ¿no? No le veo el malo casarme con ellos, ¿no? A pesar de todas las otras cuestiones, ¿no? que hayan pasado. Entonces, pues, nos casamos en la capilla con un montón de personas que la verdad al día de hoy ni siquiera conocemos, ¿no? Llegaron muchos colados, como decimos aquí, y muchas personas que quizá nunca habíamos visto en nuestra vida, algunos miembros que solo tal vez llegaban por la comida, no sé, y pues nos casamos en la iglesia. La verdad, pues fue falso lo que nos dijeron, porque en realidad, pues nosotros costeamos abogados, costeamos pagos de pastel y otros tipos de pago, ¿no? De todo. O sea, no recibimos prácticamente ni un tipo de ayuda de la iglesia porque en realidad el que colaboró con un poco para pues que se llevara a cabo el evento fue el patriarca en cuestión y pues comimos y todo. Y resulta pues que nos pareció hasta un poco gracioso con mi esposa después y nos reímos porque el obispo se llevó todo el pastel que sobró y toda la comida que sobró. Estaba como ahí con las bolsas corriendo para su carro, llevándose todo. Y aparte de eso, la abogada de la iglesia, entre comillas, que nos iba pues a casar, nos cobró mucho más caro que un abogado particular que nos iba a casar antes de decidir eso de casarnos en la iglesia. Y pues fue un verdadero desastre pues al tiempo cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas. Nos dimos cuenta que inclusive hasta nuestra misma boda dentro de fue un desastre, ¿no? Bueno, resulta pues que después de eso nos mudamos de barrio por cuestiones de que pues ya no íbamos a habitar en la circunferencia del barrio en cuestión de asistíamos y nos mudamos para otro barrio y pues era muy difícil porque nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos en realidad si asistir al barrio donde solíamos ir o asistir al barrio donde pues nos correspondía en cuestión, pero no lo sabíamos porque era tan poco y nada que inclusive yo conocía de la iglesia que pues no sabíamos eso, ¿verdad? Y seguíamos asistiendo al barrio donde íbamos antes, ¿no? Pero resulta que un hermano que se creía o se cree como superior a inclusive más que el obispo nos dijo, ustedes no tienen nada que hacer acá, tienen que irse a su barrio, aquí pues ustedes no se les va a dar ningún llamamiento, si vienen, vienen como oyentes, no pueden estar aquí, o sea, tienen que irse a su barrio, tienen que largarse a su barrio prácticamente nos dijo. Y pues salimos ese día de la sacramental con mi esposa pues un poco pensativos y me dice mi esposa pues en ninguna iglesia nos habían dicho como que tenía que ir a otro lugar que ellos quisieran, ¿no? O sea, no había ningún tipo de libertad de poder decidir o no. En realidad no lo hicimos por libertad, sino que lo hicimos en realidad porque no sabíamos, pero nos pareció un poco extraño eso de que pues un hermano así X de la nada nos dijera, no pueden estar aquí y tienen que irse a donde les corresponde. Inclusive hablaron con muchos otros miembros para que nos dijeran lo mismo, ¿no? Que cada vez que nos vieran por ahí o algo así, que no, que tienen que ir a su barrio, que tienen que estar allá y que tienen que comprometerse allá e ir allá. Entonces, pues, para mi esposa que era recién bautizada, para mí que era una persona que tal vez conocía poco y nada de la iglesia, era un poco difícil, ¿no? Empezar a convivir con otra gente así súbitamente, pero yo le dije, pues, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, o sea, son cosas de Dios. Siempre seguíamos pensando que eran cosas de Dios. O sea, cosa que no era así, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a asistir al nuevo barrio, se nos pegaron todos como moscas a,
al queso, ¿no? Nos cayeron así que, oh, que bienvenidos, que qué bueno, que ustedes están aquí asistiendo, que siempre van a tener aquí un hogar con nosotros y tarará, toda la cosa que te dicen, ¿no? Y pues y empezamos a asistir. Da la cuestión pues que como estábamos recién casados con mi esposa, pues empezábamos a hacer viajes, ¿no? Semanales o quincenales para disfrutar un poco de nuestro matrimonio, ya como marido y mujer, ¿no? Y salir y conocer otros lugares. Y faltábamos algunos domingos. Y pues volvió a suceder lo mismo, ¿no? Que empezaron a llegar misioneros a la casa, empezaron a llamarnos, empezaron a decirnos pues que teníamos que asistir, que nos extrañaban, que éramos súper importantes para ellos, que éramos piezas claves en la iglesia y que pues teníamos que estar ahí y todo, ¿no? Entonces pues le dije a ella, sí, es cierto, nos estamos descuidando un poco de las cosas de Dios, ¿no? Entre comillas, porque seguíamos con esa misma creencia. A pesar de que nos decían que los miembros eran imperfectos, a pesar que yo seguía creyendo que José Smith no era un profeta como tal, a pesar que tenía discrepancias con el libro de Mormón, a pesar que tenía discrepancias con lo de que si Dios fue un hombre como yo y que vivió en un planeta y que Kolob y todo eso que yo investigué, y lo de la segunda unción y lo del bautizo por los muertos y las señales masónicas y todo eso, pues a pesar de, yo seguía creyendo muy en el fondo que pues eran cosas de Dios y que no las podía descuidar. Inclusive lo hacía hasta por temor, ¿no? Porque como me dijeron, no, es que si no venís, si no asistís, si no pagas diezmo, no esperes recibir bendiciones, no esperes que Dios te bendiga. Entonces, pues yo me sentía un poco presionado, ¿no? Y le decía, no, no, tenemos que volver. Y pues volvimos a retomar otra vez, pues a cancelar los viajes de domingos y todo, pues por volver a ir. Y pues resulta que el obispo nos llama así inmediatamente, el primer domingo que llegamos, después de faltar por 2, 3 domingos, nos llama y nos dice, fíjense que les quiero dar un llamamiento y es un trabajo con los Haas. Es un trabajo que yo debería de hacer, pero quiero que ahora lo hagan ustedes. Así. Y pues mi esposa en realidad no estaba del todo de acuerdo, ¿no? Porque me dijo, o sea, estamos recién casados, yo estoy muy ocupada, creo que vos también lo estás, estás trabajando, estás cansado. O sea, estaba bien venir el domingo en la mañana por 1 hora o 2, pero ya como que dedicarnos de lleno a todo esto que ya conlleva hacer actividades, dar clases, planificar un montón de cuestiones con ellos, ¿no? Como por ejemplo tal vez viajes al templo, y eso que el templo pues nos queda un poco lejos a nosotros del lugar donde vivimos, nos queda como a 3 horas, entonces pues era un poco difícil, ¿no? Pero más sin embargo yo siempre mi creencia que eran cosas de Dios, lo acepté, seguí yendo, seguí cumpliendo con ese llamamiento hasta que pues yo me sentía súper presionado, porque ya no solo era ese llamamiento, sino que ya también era como que cumplir con otras cuestiones. Siempre como que se hablaba mucho del diezmo. En cada conferencia destaca el tema del diezmo, no podía faltar. El tema del diezmo no podía faltar. Ni tampoco podía faltar el tema del 1 más 1 más 1, ¿no? Que hay que llevar más miembros, que hay que traer más miembros, que hay que hacer más por la obra vicaria, que hay que hacer más por ir al templo, que hay que esforzarte. Y yo con mi trabajo, con mi matrimonio, con trabajando mi tesis para graduarme de la licenciatura y todo eso, pues igual, ¿no? Era una presión muy grande. Pero dije yo, no, siempre voy a seguir. Hasta que me topé con unas lecturas dando una clase precisamente con la escuela Haas, la escuela dominical de los Haas, me topé con una lectura de lo de la maldición de la piel negra, ¿no? Que yo ya la había leído mucho tiempo antes, pero siempre me habían dado como que diferentes puntos de vista, ¿no? Pero cuando yo la empecé a analizar personalmente, ya sin que nadie me diera su punto de vista, pues fue muy chocante, ¿no? Porque dije yo, wow, o sea, esto es racismo puro, ¿no? Y de ahí pues cuando empecé a ver lo de la poligamia ya más a profundidad, cuando empecé
a documentarme en otros campos, ¿no? Como, como por ejemplo lo de las esposas plurales, de Brigham Young, José Smith, su forma de vida, y ahondar más aún a profundidad. Cuando me encontré lo de las inversiones de la iglesia, qué era lo que hacía con los diezmos, eh, muchas dobles vidas de muchas personalidades dentro de la iglesia, ¿no? Muchas dobles vidas de otras personas, ¿no? También que tal vez yo admiraba y ponía como ejemplo, pues fue muy chocante, ¿no? Para mí, y yo en ese momento cuando me di cuenta de esas cosas complicadas, pues ya tenía un pie afuera y quería cerciorarme de muchas otras cosas más, y pues me metí a investigar más de lleno, empecé a ver tu programa, a instruirme en lo que es tu programa, y pues no solo me quedé con tu palabra, ¿no? No solo me quedé con lo que decías en los videos o en los en vivos, sino que también yo dije, pues yo voy a investigarlo. Y cuando pues yo lo constaté por mí mismo, ¿no? Que lo que nos decías eh, tenía una fuente bastante verdadera y sustanciosa, pues yo dije, pues no sé, no, hay cosas que la verdad estoy haciendo y no tienen ningún tipo de sentido. Pero más sin embargo, yo dije, bueno, voy a seguir yendo a ver hasta dónde llego. A ver hasta dónde, pues yo puedo seguir yendo. Ya que mi esposa un día fue a una actividad, creo que fue un bautizo, y las recibieron súper mal, la trataron súper mal, eh, mm, ni siquiera la saludaron, la marginaron totalmente, la marginaban mucho pues por su vestuario, ¿no? Porque pues ella se vestía formal, pero no llevaba un vestido como tal, le dijeron que no era digna para ser entrevistada por un presidente de estaca. Eso para mí fue muy doloroso, ¿no? Porque se lo dijeron a mi esposa, alguien que yo amo, y pues fue muy difícil, ¿no? Cuando pues mi esposa lloraba y me contaba pues que ella se sentía muy marginada, que le decían que no era digna por su vestuario, que, que porque quizá ella, no sé, no era tal vez muy sociable con las demás personas, la marginaban mucho. Eh, para mí también fue muy difícil, ¿no? Cuando muchas personas pues me decían que yo tal vez no hacía del todo las cosas bien, que tal vez yo tenía que mejorar en algunos ámbitos, y yo decía, pues mejorar en qué, si estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy haciendo lo más que puedo, estoy haciendo lo que puedo y lo que considero yo que es correcto, pero no sé qué más quiere esta gente, ¿no? Entonces, pues llegó un punto pues que fui el último domingo a la iglesia, ¿no? Fue precisamente en este año. Fue para el domingo de Pascua, ¿no? Fue el último domingo que yo asistí. Y pues como era un domingo especial, eh, pues dieron la oportunidad de que, aparte de los discursantes, algunos hermanos de la iglesia compartieran también algunos testimonios, ¿no? De lo que era la Pascua. Y pues la verdad no fue nada sustancioso, porque también es otra cosa que quisiera yo comentar, ¿no? Cada domingo que yo iba a la iglesia, pues nunca recibía una lectura de la Biblia. Yo soy muy creyente de la Biblia, ¿no? Soy muy creyente de Jesucristo como Hijo de Dios, soy muy creyente de Dios como tal, ¿no? Yo esperaba tal vez recibirme, no sé, ¿no? Alguna lectura de la Biblia o alguna lectura, no sé, alguna enseñanza de Jesucristo o algo bueno, no sé, pero siempre cada domingo me encontraba con algún hermano tal vez discursando no sé, de que se quedó atrapado en el tráfico y que oró y que milagrosamente pues todos los carros le dieron permiso y pasó, o que tal vez un hermano tenía una gripe muy fuerte y le dieron la unción y se curó en 10 minutos y cosas surreales, ¿no? O que tal vez alguien había soñado con un dragón dorado, con Gelamán y Nefi, no sé, cosas muy absurdas y fuera de sentido, ¿no? Entonces yo decía, pues nunca, quizá en el tiempo que he venido,
han dado algún tema sustancioso que yo diga, wow, o sea, es bastante bueno para mi criterio, ¿no? Sino que eran pues puras vivencias y experiencias de los miembros, ¿no? Y eran pues eh, temas totalmente improvisados, ¿no? Que como que te toca discursar el domingo y, lo preparo ahí en la ahí mismo en la sacramental, pues me invento algo, ¿no? Entonces yo decía, pues no, no hay ningún tipo de preparación porque se nota cuando una persona prepara un tema, ¿no? Y lo comparte, pero bueno, y yo pues tal vez un par de veces que me tocó discursar, eh, pues trataba de hablar de temas bíblicos, ¿no? Y de Jesucristo, que es, pues, entre comillas, el principal, el principal eh, de la iglesia, ¿no? El Hijo de Dios, la principal figura, ¿no? Lo principal que hay que venerar, el centro de la iglesia es Jesucristo. Inclusive ellos dicen que tiene su nombre y todo, pero en realidad pues no es para nada la iglesia de Jesucristo, es más iglesia de Russell Nelson o de Dayling Oaks o de no sé, o de Nefi o de Gelamán, o no sé, ¿verdad? O de Moroni, cualquiera, pero de Jesucristo muy, muy poco, ¿no? Entonces, pues último domingo a la iglesia. Fue bastante complicado cuando yo, ya cansado, con dudas, con muchas interrogantes, triste por la forma en que mi esposa era tratada, triste porque me estaban exigiendo más, triste porque me estaban diciendo que pues tenía que ser más constante, que tenía que estar dando el diezmo íntegro, pues porque yo en ese momento estaba recién casado y tenía muchos compromisos y pues podía dar lo que podía dar, o sea, lo que yo podía, pero cuando pues me decía lo mismo, no, es que tenés que dar un diezmo íntegro y tenés que seguir, pues yo dije, no, no, es demasiada la presión. Entonces, pues fui ese último domingo a la iglesia. Hablaron muy poco de lo que era la Pascua, la verdad, sino que hablaron más que todo de cuestiones de ellos mismos personales, ¿no? Que la verdad a mí poco y nada me importaban, ¿no? Entonces, pues vine ese domingo de la iglesia, vine a la casa y lo primero que hice fue llorar. Fue llorar, llorar como un niño, llorar delante de mi esposa y desahogarme y decirle que ya no podía más, ya no podía seguir más con esto. Ya, ya yo no sabía nada y que ya no quería más y que estaba súper presionado y ya no lo quería más. Y pues mi esposa fue súper comprensiva conmigo y me dijo pues que si yo consideraba que no era bueno, pues que lo dejara, que ella simplemente estaba yendo por apoyarme, que no era algo que a ella le pareciera bueno o que quisiera hacer, sino que pues ella solo estaba asistiendo por apoyarme, por estar conmigo, por verme feliz, entre comillas, pero no le gustaba para nada verme así, ¿no? Destrozado, devastado, llorando, tristes, mal. Entonces, pues yo tomé la decisión de no volver a asistir. Pero no quedó ahí porque yo dejé de asistir hasta la fecha, no he vuelto a poner un pie en la iglesia, pero los misioneros pues se han portado muy, muy intensos, ¿no? Porque inclusive llegaron a venir en horas ya altas de la noche, ¿no? Cuando creo que ellos tienen prohibido andar más de las 9, vinieron a las 9:30 a tocarnos la puerta. Mi esposa estaba tomando un medicamento, yo también estaba muy estresado de los quehaceres del día y tocar la puerta, ¿no? Llegaron inclusive hasta ver debajo de la puerta para ver si habían personas. Vinieron hermanos. Con mi esposa tenemos un emprendimiento, ¿no? De ropa. Eh, un día se metieron como 7, 8 personas al emprendimiento de nosotros, ¿no? Al negocio de nosotros, a hablar del libro de Mormón y que volviéramos y a ministrar y lo importante que era ministrar y que teníamos que ir y que todo eso que te dicen, ¿no? Y se portaron súper intensos, muy agresivamente intensos, porque inclusive si me miraban en la calle me paraban y que por qué no estaba yendo, los misioneros me paraban y me decían que volviera. Eh, los hermanos igual volvieron a tener ese mismo cambio de actitud que pasó en el barrio anterior, ¿no? Me miraban en la calle con una cara como de asco,
me miraban en la calle como que yo les debiera dinero, me miraban en la calle como que yo había asesinado a alguien, como que era un convicto, como que era alguien pésimo, malo. A mi esposa, de hecho, igual, la miraban peor aún de lo que la miraban dentro de la iglesia, no la miraban como un demonio, ¿no? Porque mi esposa inclusive venía muy triste y muy afectada a veces a la casa cuando se topaba tal vez algún hermano, porque ellos se empeñaron tanto en hacernos sentir de esa forma, ¿no? Que en parte tal vez lo lograron un poco, ¿no? Y mi esposa tenía mucho miedo de abrir el negocio porque me decía, no, es que puede que vengan los hermanos de la iglesia y nos van a venir a hablar, o yo no quiero salir, o no sé, mi esposa pues es un poco introvertida, ¿no? Y pues ella tiene sus propias formas y cosmovisión de la vida, ¿no? Entonces pues ella se sentía muy presionada y creo que para menos, ¿no? Creo que para menos, ¿no? Porque cada que nos miraban o nos encontraban, o era para hablarnos de volver, los misioneros, o si nos encontrábamos algún miembro, era para hacernos caras, o hacernos sentir mal, o preguntarnos que por qué no estábamos siguiendo, que éramos inicuos, o cosas así, ¿no? Súper pesadas y groseras para mi criterio. Entonces yo le dije, pues no va más, yo voy a hablar con los misioneros y les voy a decir qué es lo que verdaderamente yo pienso y ya no quiero que vengan, ¿no? Y pues les dije, ¿no? Todo lo que yo pensaba referente a José Smith, que es un falso profeta, rotundamente, que el libro de Mormón es una obra literaria más, y de hecho es una obra literaria no muy buena, porque es un poco plagiado, ¿no? De muchos otros libros, inclusive tiene hasta plagios de la Biblia, que es una cuestión falsa, falsificada, que no tiene ni pies ni cabeza, a mi criterio, ¿no? Que es una secta más, se los dije así, estaba tan... No me porté grosero ni abusivo, ni tampoco me porté de una manera pues pedante ni tajante, pero sí fui un poco al grano y a lo que iba, ¿no? Les dije que pues es una secta más, que yo no espero recibir más visitas de ellos, ni que tampoco me esperen dentro de la iglesia cada domingo o cuando ellos pues esperen verme, ¿no? Que ya no voy a volver y que si necesitan que alguien hable conmigo, inclusive el mismo obispo que quiera hablar conmigo, pues yo estoy dispuesto a decirle lo mismo en cualquier momento. Me dijeron que estaba bien, que respetaban mi decisión, pero un misionero americano se comportó un poco pues abusivo conmigo y me dijo pues que yo no tenía fe, que yo en realidad quizás no creía ni en Dios ni en Jesucristo y que pues qué pésima decisión había tomado que fuera de la iglesia mormona, no había salvación, súper excluyente el tipo, la verdad. Entonces pues yo le dije que pues no lo sabía, pero yo prefería quedarme con las creencias que ya tenía inculcadas por mi abuela, que prefería pues seguir creyendo lo que mi abuela me había dicho y no esa sarta de mentiras y falsedades y cosas absurdas que ellos creían y que tampoco pues me iba yo a congregar con un montón de gente pues que estaba tratando mal a mi esposa, estaban hablando mal de mí, estaban hablando mal de mí a mis espaldas y que pues estaban haciendo y diciendo cosas que la verdad eran bastante adversas para mi vida como persona, ¿no? Entonces, pues me dijeron, sí, pues estamos abiertos, si usted quiere volver, pues aquí estamos. Pues yo le dije, pues que no, gracias, la verdad yo no lo pienso hacer, pero hoy por hoy te puedo decir de que mi vida es totalmente buena. Me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más en paz, me siento mucho mejor conmigo mismo, me siento pleno, me siento inclusive más libre, ¿no? Si pues tengo calor y me quiero tomar una cerveza, pues me la tomo. Si me quiero relajar un sábado, no sé, pues me relajo, me pongo a jugar videojuegos, a hacer nada, me desvelo hasta tarde un sábado, no tengo una presión de estar un domingo despierto, 8:30, 7 de la mañana, no sé, si me quiero levantar a las 10 de la mañana, 11, no sé, es el domingo, es el día de descanso, ¿no? Entonces, pues para mí lo es y yo lo tomo así. Si me dan ganas de hacer algún otro tipo de actividad con mi esposa o con algún amigo, con mi hermano,
de caminar, correr, no sé, un domingo, pues lo hago sin ningún tipo de presión. Te puedo decir que hoy por hoy, pues muchas ideologías que yo tenía cambiaron con respecto a creencias inculcadas por ellos, ¿no? Me siento mucho mejor, mucho más libre. Y en parte, pues eso es gracias también al trabajo que haces, a las cosas que compartís con todas las personas y a las cosas pues que nos das a conocer, ¿no? Y pues fue parte de, ¿no? De que yo pues tomara esta decisión porque pues yo dije, o sea, no solo me quedé con tu palabra, ¿no? Ni con lo de tus videos, sino que también lo comprobé por mí mismo, ¿no? Yo dije, lo voy a buscar, me voy a cerciorar de. Y claro, yo estoy completamente seguro de lo que digo, de lo que creo y lo que pienso. Y pues en parte compartir este mensaje es también agradecerte, ¿no? Y pues contarte que, que pues yo pude salir de eso. Fue muy difícil, fue muy poco tiempo en el cual yo pertenecí, pero las presiones, las medidas coercitivas, algunos insultos, algunas faltas de respeto, algunas cosas, pues la verdad las sufrí, las viví en carne propia. Quizá no me bastó tener 20, 30, 40 años y ser misionero, ¿no? Pero viví cosas dentro de la organización muy adversas, muy difíciles y muy complicadas, las cuales pues yo, si alguna persona que me está escuchando las está viviendo, pues no dejen de que estas cosas les pasen, ¿no? Porque después se van a dar cuenta de que la vida es verdaderamente buena fuera de la organización, que la vida es verdaderamente hermosa, que no solo ahí hay círculos sociales, que hay más círculos sociales fuera de, inclusive mejores, que hay mucha mejor gente fuera de, que hay muchas cosas fuera de, que no es necesario estar dando dinero para ser salvo, que no es necesario estar trabajando un domingo como burro para ser salvo, que si son creyentes, pues Dios los ama. Si no, pues igual, en lo que crean o en lo que no crean, pues vivan su vida bien, plenos, felices, tranquilos con su familia, disfruten a sus familias, denle mucho tiempo a sus familias, que eso es lo que verdaderamente importa y pues la vida personal es personal y hay que disfrutarla a como podamos y a como querramos y con quienes querramos y disfrutar cada momento porque pues eso es la vida, ¿no? Te comparto este mensaje y muchas gracias.